cátedra número 2, el cual se encuentra en eCampus, y vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, para ello, por favor, todos ingresar a eCampus, ¿cierto? Acá lo vamos a mostrar cómo vamos ingresando paso a paso, ¿cierto? Bien, estamos en eCampus y nos dirigimos a la parte correspondiente a nuestro curso, que es MAT 110. En ella podemos bajar hasta donde está la información respectiva a la cátedra número 2. Para ello vemos la tabla de especificaciones, ¿cierto? Donde podemos apreciar los resultados de aprendizaje que se esperan para esta cátedra. Para ello tenemos como resultado de aprendizaje utilizar porcentaje para dar respuesta a problemas que incluyen representaciones gráficas, tablas o esquemas. Y el segundo resultado de aprendizaje es resolver problemas de crecimiento y decrecimiento mediante el uso de las propiedades de las potencias y de la notación científica. Para ello, las unidades a evaluar son conversión de unidades, porcentajes, potencias, notación científica, interpretación de esquemas, tablas y o gráficos. Una vez sepamos cuáles son los resultados de aprendizaje que nos van a evaluar, ¿cierto? Damos clic hacia atrás, damos clic donde dice estándar de cátedra número 2, ¿cierto? Y a esta estándar lo vamos a descargar. En mi caso, yo ya lo tengo descargado. Por tanto, les solicito a ustedes, si tienen un lápiz y una hoja a su disposición, o mejor aún, si tienen el estándar de cátedra impreso, poder utilizarlo para trabajar en conjuntos en la resolución de esta cátedra. Bien, en lo que corresponde a mí, yo tengo la cátedra acá impresa, ¿cierto? Si ustedes no la tienen impresa, pueden trabajar en una hoja de papel sin ningún inconveniente, ¿ya? La idea es ir trabajando en conjunto. Para ello, ¿cierto? Tenemos entonces el inicio de la cátedra. Tenemos un problema totalmente aplicado. Nos dice, para sus vacaciones de verano, 3 amigos deciden hacer un viaje a Inglaterra por 15 días. Para ello, han organizado sus gastos y se han informado antes de viajar. Inglaterra tiene una población aproximada de 53,01 millones de habitantes. El idioma oficial es el inglés, su capital es Londres y su moneda es la libra esterlina. En base a esta información, responda a las siguientes preguntas, entregando un desarrollo para cada una de ellas. Entonces tenemos nuestra primera actividad. La actividad nos dice, los amigos han logrado reunir una cantidad de dinero en dólares, pesos chilenos y libras esterlinas. Más precisamente, 300.000 pesos chilenos, 600 dólares y 150 libras esterlinas. Esto se detalla en la tabla que aparece a continuación. Lo que nos piden a nosotros es completar la tabla. Para ello, nosotros necesitamos tener una información que concierne a el valor de tanto la libra esterlina como del dólar. Para los propósitos de esta cátedra, nosotros vamos a considerar que una libra esterlina equivale a 839 pesos.
y $1 equivalen a 619 pesos. Con esta información vamos entonces a ir completando los datos que nos están solicitando. Para poder hacer la transformación entonces entre pesos a dólares, nosotros tenemos que hacer una tabla de conversión mediante la regla de 3 simple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que $1 equivale a 619 pesos. Estos son los dólares, estos son los pesos chilenos. La pregunta es, 300.000 pesos chilenos, ¿a cuántos dólares equivale? Entonces tenemos aquí una regla de 3. Para poder resolver esta regla de 3 tenemos que realizar una multiplicación cruzada, ¿cierto? Por tanto, al hacer la multiplicación cruzada, obtenemos 300.000 por 1 va a ser igual a 619 por X. Tenemos que despejar a la incógnita X. Para eso, el 619 que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, 300.000 dividido en 619 es igual a X. Ese resultado nosotros lo podemos desarrollar con nuestra calculadora y tendríamos 300.000 dividido 619 nos va a dar como total 484,65. ¿Qué significa ese valor? Ese valor significa que los 300.000 pesos chilenos equivalen a 484,65 dólares. ¿Cómo nosotros entonces ahora pasamos o podemos encontrar la cantidad de libras esterlinas? Lo podemos hacer mediante dos opciones. Una, transformar de pesos chilenos a libras esterlinas o de dólares a libras esterlinas. En nuestro caso, la forma más sencilla es traspasar nuevamente la cantidad de pesos a las libras esterlinas. Para ello utilizamos entonces nuestra segunda conversión. Tenemos que una libra esterlina equivale a 839 pesos. ¿Cuántas libras esterlinas viene a representar los 300.000 pesos chilenos? Multiplicando cruzado, obtenemos que 300.000 es igual a 839x. Este término que está multiplicando pasa dividiendo. Y si nosotros realizamos esta operación con nuestra calculadora, podemos observar que 300.000 dividido 839 nos da como resultado 357,56, que este valor lo que viene a representar es que 300.000 pesos chilenos vienen a representar 357,56 libras esterlinas. Para hacer las siguientes transformaciones se realiza exactamente el mismo procedimiento. Para ello, vamos a considerar entonces los 600 dólares. Tenemos $1 equivale a 619 pesos. 600 dólares, ¿cuántos pesos equivalen? Tenemos que nuevamente hacer regla de 3 simple. 1 por X es igual a 619 por 600. Por tanto,
¿Cuánto va a dar el valor de X? Lo hacemos con nuestra calculadora. Y tendríamos que 619 por 600 nos da un total de 371.400, que viene a representar ese valor, que $600 equivalen a 371.400 pesos chilenos. Ahora, si yo quiero traspasar de dólares a libras esterlinas, lo podría hacer. ¿Cómo podríamos hacer esa transformación? Tal vez no es lo más conveniente. Nosotros, donde estamos trabajando de forma más cómoda, va a ser con los pesos chilenos. Entonces, vamos a transformar los 371.000 pesos chilenos a libras esterlinas. Para ello, ¿cuál es la relación que tenemos? Que una libra esterlina equivalen 839 pesos. La pregunta es, 371.400. ¿Cuántas libras esterlinas equivale? Multiplicamos cruzado. Y ahora, el 839 que está multiplicando pasa dividiendo. El resultado lo obtenemos con nuestra calculadora. Y nos da que el valor es de 442,66. Por lo tanto, los $600 equivalen a 442,66 libras esterlinas. Finalmente, tenemos los 150 y nosotros queremos traspasarla a pesos. ¿Cómo hacemos la transformación que se encuentra allí? Una libra esterlina equivale a 839 pesos. 150 libras esterlinas. ¿Cuántos pesos equivale? Multiplicamos cruzado. Y desarrollamos con nuestra calculadora. ¿Cierto? Y obtenemos 125.850, que viene a representar la cantidad de pesos, ¿cierto?, chilenos. Ahora, nos falta el recuadro de los dólares. Para ello, tenemos que un dólar equivalen a 619 pesos chilenos. 125.850 pesos. ¿Cuántos dólares representa? Multiplicamos cruzado. El 619 que está multiplicando pasa dividiendo. Y con nuestra calculadora podemos encontrar el valor buscado. Estos 203 vienen a representar la cantidad en dólares de las 150 libras esterlinas originales. Y de esa forma hemos completado la tabla.
Bien, entonces para la actividad número 2 nos dice, utilizando la tabla anterior, indique cuántos dólares en total disponen los amigos para viajar. Para ello, lo único que tenemos que hacer entonces es sumar la cantidad de dólares que están en la tabla anterior. Es decir, vamos a nuestra tabla. Tendríamos 484,65 más 600 más 203,31 y nos da un final de 1.287,96. Por tanto, la respuesta al problema es: los amigos disponen de 1.287,96 dólares para viajar. En la actividad número 3 nos dicen, en el Duty Free del aeropuerto en Chile, los amigos encontraron un celular que querían comprar. El precio era de 91.000. Sin embargo, el producto tenía una rebaja de un 20% en su precio. Pedro aprovechó de comprarlo haciendo uso del descuento. ¿Cuánto pagó Pedro por el celular? Bien, para ello entonces utilizamos regla de 3 y porcentajes. Entonces, tenemos que los 91.000 vienen a representar el 100% del producto. 91.000 vienen a representar, estos son los pesos, el 100%. Entonces la pregunta es, el producto tenía una rebaja del 20%. El valor que yo debo colocar aquí para saber el porcentaje no es el 20, sino que es el complemento. Es decir, 100 menos 20, 80. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que el producto tiene un descuento del 20%. Entonces, lo que yo tengo que pagar va a ser el 80%, no el 20%. Una vez hemos logrado establecer esta referencia, aplicamos la regla de 3, multiplicando cruzado. El 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Y con la ayuda de nuestra calculadora podemos encontrar el resultado final. Que es 72.800. Entonces, hay que responder a la pregunta. La respuesta será: Pedro pagó 72.800 pesos por el celular. Bueno, la actividad número 4 nos dice, usando la actividad 3, si cuando regresaron a Chile al pasar nuevamente por la tienda, detectaron que el producto había aumentado en un 20% con respecto al valor que lo había comprado Pedro, José de igual forma decidió comprarlo. ¿Cuánto canceló de más José por el celular respecto a lo que canceló Pedro? Entonces, el producto aumentó en un 20%,
pero ¿respecto a quién? Al valor que lo había comprado Pedro, ¿cierto? No del precio original. Entonces tenemos que José igual lo compró. ¿Cuánto canceló de más por el celular que canceló Pedro? Entonces lo primero que necesitamos saber es cuánto canceló José por su celular. Entonces tenemos que 72.800 viene a representar ahora el 100%, y nos dicen que el producto aumentó en un 20% respecto al precio de que canceló Pedro. Es decir, el porcentaje que nosotros estamos calculando es el 120%. Multiplicando cruzado, y dividiendo los 100, obtenemos con nuestra calculadora el valor que estamos buscando. Pero este valor no es la respuesta al problema, porque la pregunta es cuánto canceló de más José por el celular con respecto a lo que canceló Pedro. Entonces, lo que canceló, esto es lo que pagó José. Entonces, para poder calcular la diferencia, tenemos que restar, ¿cierto? Lo que pagó José menos lo que pagó Pedro. Y con nuestra calculadora obtenemos que la cantidad que pagó de más fue de 14.560. Por tanto, la respuesta es José pagó 14.560 de más que Pedro. Problema número 5 nos dicen que los amigos estando en Inglaterra deciden visitar 8 ciudades y en cada ciudad visitan 8 museos y en cada museo se sacan 16 fotos. Determinar cuántas fotos se sacaron en total. Y además nos piden expresar el resultado con notación de potencia en base 2. Bueno, para ello podemos hacer el siguiente ejercicio. Nos damos cuenta que en una ciudad visitaron 8 museos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en cada museo se sacaron 8 fotos, 16 fotos nuevas, ¿cierto? 16 veces. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo establecemos las relaciones, cierto? Para ello, si podríamos pensar cuántos museos visitaron en total. Entonces, en una ciudad visitaron 8 museos. Entonces, en 8 ciudades visitaron 8 por 8, 64 museos. Y en cada museo se sacaron 16 fotos. Entonces,
Si visitaron en total 64 museos, 64 por 16, ya nos da como resultado 1024 fotos en total. Sin embargo, nos piden expresar el resultado en potencia de base 2. Entonces, nosotros podríamos darnos cuenta aquí que el 64 yo lo podría escribir como una potencia de base 2, ¿cierto? Si nos damos cuenta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, obtenemos finalmente 64. ¿Cuántas veces tuvimos que multiplicar el 2 para llegar al 64? Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, el 64 yo lo podría escribir como 2 elevado a 6. Para el 16 podemos hacer exactamente el mismo razonamiento. 2 por 2 por 2 por 2, 16. ¿Cuántas veces tuvimos que multiplicar el 2? Vamos contando. 1, 2, 3, 4. Por tanto, el 16 lo puedo escribir como 2 elevado a 4. Finalmente, como yo puedo utilizar las propiedades de la potencia, conservo la base, sumo los exponentes y hemos obtenido 2 elevado a 10. Finalmente, ¿cuántas fotos se sacaron? 2 elevado a 10 fotos. Nuestra actividad número 6, los amigos cuando llegaron a Inglaterra hicieron una encuesta en relación con las razones por las cuales viajan a ese país. Y los resultados están en este gráfico. Si la encuesta la contestaron todos los pasajeros que venían en el avión, determinar cuántos de los encuestados viajan por turismo. Si es necesario, aproximar. Entonces tenemos que la cantidad, el porcentaje es del 77%. Entonces, los 300 pasajeros vienen a representar el 100%. Y sabemos que los que viajaron por turismo son el 77%. Entonces, ¿cuántos pasajeros están involucrados? Regla de 3 simple. El 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Y con nuestra calculadora obtenemos 231. Por lo tanto, la respuesta es que son 231 pasajeros que viajan por turismo. Nuestra actividad número 7 dice, con los datos de la tabla del ejercicio anterior, ¿cuántos encuestados no viajan por investigación? Si es necesario, aproximar. Entonces, vamos a nuestra tabla anterior y nos damos cuenta de que las personas que viajan por investigación
viene a representar el 5%. Entonces las personas que no viajan por la investigación vienen a ser todos los otros, es decir, el 95%. Entonces, los 300 pasajeros equivalen al 100%. Y el 95% que equivale a los que no viajan por investigación es nuestra incógnita que tenemos que descubrir. Multiplicamos cruzado. El 100 que está dividiendo pasa restando, perdón, pasa dividiendo. Y con nuestra calculadora tendríamos 300 por 95 dividido en 100, que nos da como resultado 285. Entonces, la respuesta al problema son la cantidad de pasajeros que no viajan por investigación son 285. En nuestro último problema, dice, antes de volver a Chile, los amigos visitaron España. Al investigar sobre ese país, descubrieron que España tiene una población de 36,6 por 10 elevado a 6 habitantes y una superficie de 50,4 por 10 elevado a 4 kilómetros cuadrados. ¿Cuál será la densidad de la población española, aproximadamente, escrita en notación científica? Y acá nos dan la fórmula cómo se determina la densidad. Entonces, la densidad española está dada por la cantidad de habitantes, que la cantidad de habitantes viene a ser 36,6 por 10 elevado a 6. Y la superficie viene a ser 50,4 por 10 elevado a 4. Recordando las propiedades de la notación científica, esto es exactamente igual a decir 36,6 dividido en 50,4 por 10 elevado a 6 menos 4. Es decir, 36,6 dividido en 50,4 por 10 elevado a 2. Finalmente, el término que acompaña a la potencia de base 10 la podemos encontrar con nuestra calculadora, obteniendo el valor de 0,726. Entonces, si nosotros queremos escribir el resultado sin notación científica, lo queremos escribir en notación científica. Este sería el resultado en notación científica. Si nosotros no queremos escribirlo en notación científica, multiplicamos el 0,726 por 10 elevado a 2, que viene a ser 100, y por tanto tendríamos 72,619. Este es el resultado sin notación científica.
Bueno, estimados, ese ha sido el desarrollo del estándar de la cátedra número 2. Espero le haya servido en su proceso de aprendizaje. No olvidarse a las personas que estuvieron en tutoría, por favor dejar su nombre completo y root en el chat interno para poder corroborar su asistencia y ser ingresados como asistentes. Hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad.